Muy buenos días. ¿Estamos en aire ya? Sí, muy buenos Así es, días. estamos al aire. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, hermanos. Los saludo con mucho cariño, con mucho ánimo hoy día, esta mañana. A los que están conectados, ya tenemos varios conectados y con todo cariño los saludamos, le damos la bienvenida a este culto, hoy día domingo, donde venimos a adorar, a bendecir, a alabar a nuestro Señor y agradecer por todas sus bendiciones, por eh, todo el amor y por su compañía cada día con nosotros. En este día estamos muy contentos porque estamos, yo creo que muchas personas de vacaciones y tenemos la posibilidad de conectarnos a distintas partes. Por ejemplo, yo en este momento estoy de vacaciones, estoy en Puerto Varas, estoy visitando a mi hermana, así que estoy en su casa en este momento, ahí me están cuidando Rafita. Y estoy muy contenta de poder hoy día estar y poder participar de este hermoso culto y invitamos a los hermanos obviamente a conectarse, a permanecer durante toda la mañana y poder disfrutar y compartir este día y la palabra preciosa que seguramente el Señor nos tiene preparadas por ahí. Vamos a comenzar compartiendo una palabra, ¿ya? En este tiempo, bueno, todos sabemos que estamos plagados de noticias, sabemos que toda la semana igual hemos estado en contacto con hermanos que están pasando por dificultades, donde el coronavirus y esta pandemia nos tiene a todos, ¿no es cierto?, preocupados, quizás eh, bombardeados de noticias con respecto a todo lo que está sucediendo y con estos rebrotes y todo esto que se da en medio de las vacaciones. Aún así, sabemos que podemos estar tranquilos, confiados, pero no por eso no nos vamos a preocupar y compartir, ¿cierto?, con los hermanos que han estado pasando dificultades y sobre todo estar en este momento, ¿cierto?, muy unidos en la oración y unidos sintiendo el amor de unos por otros en este tiempo tan importante que tenemos. Vamos a invitarlos a todos también a que hoy día podamos hacer un culto muy interactivo, bien participativo, les vamos a dar instancias para compartir, vamos a hacer ahí alguna actividad para que podamos compartir y hacer un culto familiar, ¿cierto? Y que podamos todos participar, ¿ya? Así que, de todas maneras, todos están invitados a participar. Cuando estaba meditando la palabra, pensando para compartir una palabra, vino a mi mente el pasaje de la Biblia en Juan, donde Jesús recibe la noticia de la muerte de Lázaro, de su amigo querido, amigo hermano de Marta y de María, con los cuales él tenía una estrecha amistad, una relación linda de compartir tiempos, ¿no es cierto?, de donde ellos escuchaban la palabra de Jesús, el mensaje, donde ellos se había revelado Jesús como Salvador y Señor. Habían pasado varios días, para contextualizar, habían pasado varios días y había estado enfermo Lázaro y ya tenía alrededor de 4 días fallecido cuando Jesús volvió de su misión, digamos, con los discípulos. Y quiero leerles directamente la palabra. Esta parte dice en Juan 11, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Él llegó, ¿no es cierto?, y lo encontró Marta. Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Pero yo sé que tú puedes orar y puedes hacer que mi hermano resucite. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dijo cuando Jesús le respondió que podía resucitarlo. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios que has venido al mundo. Eso le respondió Marta. Luego, un poquito más abajo, dice que viene María porque ella estaba llorando, no había salido a recibir a Jesús. Y dice María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Ahí ya Jesús se encuentra ahora con María, que estaba muy triste.
Dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Repite lo mismo que había dicho Marta en el principio. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano a lo mejor no hubiera muerto, a lo mejor no estaríamos sufriendo esto que hemos sufrido. Y Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, o sea, estaban todos, ¿no es cierto?, tristes, llorando en ese momento, estaban los otros amigos también llorando, se estremeció, dice la palabra. Yo me imagino a Jesús, se estremeció, y aun cuando él sabía que tenía el poder para resucitarlo, aun cuando él sabía que lo que iba a suceder, dice que se conmovió. Y fue, dice, ¿dónde lo pusiste? Y fueron a ver, ¿no es cierto?, dónde estaba Lázaro. Y esta es la parte más emocionante y la más preciosa que dice en el versículo 35, y dice, y Jesús lloró. Jesús, Hijo de Dios, Dios, ¿cierto?, con la autoridad y el poder para sanar, para restaurar, sabía lo que iba a pasar, sin embargo, él lloró, él se conmovió, él tuvo compasión, él sintió lo que estaban sintiendo sus amigos. Y aun cuando sabía que tenía el poder a través de Dios y de la oración que hizo un poco más adelante, para gloria de Dios, él lo dijo, resucitó a Lázaro, pero él ya había llorado, él se conmovió y él se puso en el lugar. Entonces, en este tiempo, cuando meditamos en esta palabra, y cuando muchas veces quizás tenemos situaciones, y muchos de nosotros quizás hemos tenido situaciones donde podemos pensar, Señor, si tú hubieras estado aquí, si tú estuvieras, o cuántas personas en el mundo hoy en día dicen, si Dios existiera, no pasarían todas estas cosas en el mundo, no moriría tanta gente, no moriría esto, si tú estuvieras. Pero cuando uno sabe, cuando uno conoce a Jesús y sabe cuánto sufre con nosotros, cuán sensible es a nuestra necesidad y cuánto está ahí, aún en medio de nuestras tristezas, Él está ahí con nosotros, sabiendo que hay un plan mayor, que hay algo, una vida eterna que es mucho más trascendente e importante quizás que esta temporal que vivimos. Sin embargo, Él sabe lo que sentimos y nos acompaña, nos fortalece, y aún en medio de la tribulación, de la dificultad, del temor o de la enfermedad que muchos hemos experimentado, vivido, muerte de algún familiar, donde quizás en el momento podemos decir, Señor, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras hecho algo. Dios es bueno, Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda a pasar por el proceso. Así que vamos a orar, amados, y vamos a darle gracias y vamos a reconocer y vamos a recordar que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña aún en los momentos más difíciles y que podemos confiar en Él, que Él nunca ha dejado de estar ahí al lado de nosotros, llorando quizás con nosotros en medio de nuestras y todas las dolencias de este mundo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu gran amor, porque podemos confiar en ti, porque como esos amigos que habían conocido a Jesús con las enseñanzas, con milagros, se encontraron con el Salvador, se encontraron con el Hijo de Dios Todopoderoso, que fue capaz de resucitar a su hermano. Unos minutos antes conocían al amigo, al maestro, pero se encontraron con el Salvador, con el Redentor, con el capaz de vencer a la muerte, solo por esa situación. ¿Cuántas veces, Señor, vemos cosas que nos ocurren tan difíciles y lloramos y sufrimos solo para darnos cuenta que las permitiste con un propósito mayor, mucho mayor y mucho más importante que quizás ese dolor temporal que estamos viviendo? Gracias, Señor, porque en ti podemos tener esa confianza, porque tú, Señor, eres un Dios santo, eres un Dios amigo, un Dios Padre, pero también eres santo, también eres nuestro Salvador Todopoderoso. Y a ti te damos toda alabanza, toda gloria, Señor, porque tú mereces eso, Señor, de parte de nosotros. Padre, te pedimos que tú nos puedas mostrar, Señor, y sea revelado en nuestro corazón nuestra identidad en ti y conocerte cada día más de tal manera que podamos también conocernos a nosotros mismos y saber a lo que hemos sido llamados. Padre, bendecimos este día, te pedimos que tu presencia inunde cada corazón, que cada persona que esté conectada, ya sean muchas o pocas, Señor, este mensaje llegue a lo más profundo de su corazón. Y que en este tiempo, Señor, podamos también ser instrumentos de tu amor para los demás.
Oramos por nuestro país, oramos por el mundo, oramos por las personas que en este momento están luchando contra enfermedades, contra temores, contra depresiones, separaciones. Todos aquellos, Señor, que están pasando por tribulación, Señor, tú los fortalezcas. Tú los levantes, Señor, y tú avives su fe en este tiempo. Y que muchas más personas puedan acercarse en este tiempo a ti y nosotros el instrumento para eso. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados, hoy día los invitamos a participar, a conectarse en los chats y a compartir con nosotros. Vamos a una alabanza. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Confesarán que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Muy bien, qué hermosa alabanza. Él es Dios, ¿cierto? Toda lengua confesará que Él es el Señor y vamos a ver esa promesa cumplida.
porque el Señor venció, ya tiene todo, Él ya ha vencido, venció en la cruz con nuestra salvación, y veremos que toda rodilla sin duda se va a doblar y va a reconocer que Jesucristo es el Señor, y eso es maravilloso. Amados, ahora tenemos un saludo especial, tengo entendido, digamos si estamos en lo correcto, tenemos algo especial, y vamos a ver algunos también, unos mensajitos que tenemos aquí. Marcela, ¿ya? Algunos mensajitos de oración, de Mercado Marcela, que fue víctima de un accidente. Vamos a estar ahí atentos también a las peticiones de oración, hermanos, un momento más, ¿ya? Así que ahora vamos a abrir paso a algo muy especial que vamos a escuchar ahora. Gracias, Karen, un saludo para ti y para todos los hermanos que están a esta hora participando de este servicio. Hacemos un alto en un tiempo en que Dios también nos ha permitido descansar un poquito, pero vale la pena porque a esta hora queremos unirnos al saludo, al afecto cordial de parte de nuestra congregación. ¿A quién? A nuestro pastor Leonel Acuña, quien hoy día está de cumpleaños, y ya varios le han saludado en el día de hoy, 24 de enero. Así que, pastor, le saludamos. No sé si está por ahí, pastor, podríamos también a lo mejor verlo para saludarlo. Hay muchos que lo van a hacer seguramente también después, otros que ya también lo han realizado. Y decirles que como congregación estamos muy contentos de poder estrechar a la distancia, aunque sea un abrazo de bendición, confiando que Dios, por supuesto, está siempre bendiciendo su vida. Así como lo hace Karen, así un abrazo cordial entonces para usted, que sea un lindo tiempo, que sea un lindo momento, que sea un muy buen año, en donde Dios indudablemente va a bendecir tremendamente su vida. Y así como el escritor, ahí está, pastor, ¿cómo está? No demuestra el año que está cumpliendo, se ve bastante bien. Felicidades, pastor. Oye, por acá, mira, cada año que pasa se ennegrece más esto, ¿ya? O sea, se pone más claro, quiero decir. Oye, sí, Pedro, si envidiable la vista que tenemos de fondo, tuya, preciosa. Oye, gracias por los saludos. Muchas gracias, querida iglesia. Gracias a los hermanos que han estado saludando en la mañana, desde temprano. Gracias, Pedrito, por darte este tiempito, realmente muy valioso para ti, sin duda para tu familia. Te agradezco mucho, agradezco el cariño, tu aprecio y el aprecio de toda la iglesia. De alguna forma estamos tratando de representar justamente aquello, el saludo de toda la iglesia, del cuerpo ministerial, de los diferentes ministerios, los encargados, los que participan, y la iglesia en general, un saludo muy cordial. Y así como el escritor bíblico señala en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En un contexto, pastor, que usted lo conoce muy bien, cuando Josué vio la mano de Dios puesta en el pueblo de Israel, pero fundamentalmente cuando se dio cuenta que su líder, que era Moisés, para que el pueblo venciera, había que sostenerle sus brazos. Y hoy también nos comprometemos a aquello, a sostener los brazos del siervo que Dios ha puesto en nuestra congregación. Así que para usted, pastor, y de parte de toda la iglesia, la congregación, le invito a que estemos dando gracias a Dios, orando al Señor y diciéndole gracias, Señor, por la vida de tu siervo. Gracias por la vida de este hombre, de Leonel Acuña, de su familia. Gracias porque tú le has sostenido, les has entregado un año más de vida, un año en donde seguro tus bendiciones y tus maravillas seguirán siendo realidad en su vida. Bendecimos su vida, bendecimos sus acciones, bendecimos sus decisiones, su ministerio, todo lo dejamos en tus manos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, Amén. Un abrazo Amén. grande. Recibo esas palabras. Muchas gracias. Esa oración. Muchas gracias. Dios le bendiga de parte de la iglesia. Okay. Gracias, Karen. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, que esté muy bien. Que disfrute, Pedro, gracias, en tus vacaciones. Sigas así. Gracias. Pastor, un abrazo. Yo no puedo dejar de decirle, y aprovechando que estoy aquí, no me voy a quedar callada. Quiero decirle que lo envío igual un abrazo a la distancia, y de verdad que le deseo un tiempo también, un futuro cercano de mucho descanso, mucha tranquilidad para recuperar esas fuerzas, porque realmente ha sido este año sin duda un trabajo arduo, muy grande, que ustedes han hecho con Carlita como pastores, y realmente los bendecimos. Sabemos cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánto amor dedican a la obra, y realmente lo podemos ver
y estamos muy agradecidos como pueblo. Yo soy una nueva miembro, hace poquito yo en representación de esos nuevos, yo puedo dar gracias y doy gracias por tener la bendición de tener unos pastores tan preciosos y conforme al corazón de Dios. Así que le doy un abrazo a distancia a usted y a Carlita, que son uno, y a los dos los bendecimos. ¿Mm? Gracias. Un beso. Muchas gracias. Que te Y un bendiga abrazo. igual. Los queremos Igual. mucho. Amén. Quiero aprovechar a enviar unos saludos aquí también, porque Germán y Lidia estuvieron de aniversario de matrimonio, aprovechando que estamos con saludos, el más importante, nuestro pastor amado, ¿cierto? Y Germán y Lidia, que nos dice Ruth Campos, que estuvieron de aniversario de matrimonio, así que los bendecimos, los felicitamos, Pucha, o sea, es un triunfo hoy en día mantener los matrimonios unidos, es una victoria en el Señor, es una maravilla de testimonio para todos, ¿no es cierto? Así que los abrazamos y los felicitamos, los bendecimos y obviamente le damos gloria a Dios por ese amor y por ese matrimonio fortalecido en él. Así que vamos a seguir leyendo los saludos, así que los que quieran enviar saludos o alguna petición, bueno, ustedes saben, pueden participar y lo ideal es que participen. Miren, vamos a hacer un desafío hoy día, porque con las prédicas de los días anteriores, ¿cierto? La palabra preciosa que hemos estado estudiando en Primera de Pedro, que nos revela, ¿cierto? Tantas riquezas. Viví, estuvo la semana pasada con una palabra extraordinaria, tan reveladora, tan clara, tan precisa respecto a nuestra identidad, a nuestro llamado, a nuestro propósito, y queremos que los que han estado todos estos días, ¿no es cierto?, los domingos para atrás, puedan participar y nos puedan responder unas preguntas que les vamos a hacer. Así que mucha atención para que puedan desde su vida, desde la aplicación de la palabra a su vida, desde su propia experiencia, poder responder estas preguntas, ¿cierto?, y enriquecernos todos con esta retroalimentación, ¿ya? Entonces, una pregunta es, ¿quién eres tú? A ver, pensemos, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú ahora que conoces la palabra, que conoces tu llamado, que conoces lo que Dios dice de ti a través de la palabra? Nos gustaría que tú participes y escribas, a lo mejor no un texto muy grande que no vamos a poder leer, pero sí en pocas palabras lo que se te ha revelado a partir del conocimiento de la palabra sobre lo que la palabra Dios dice a través de sus apóstoles, de sus siervos, acerca de ti, a través del Espíritu Santo. ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? Y la otra palabra es, ¿cuál es tu propósito? ¿Sabes tú cuál es tu propósito? ¿Te has planteado? ¿Vives el día a día? ¿Vives el aquí y el ahora? ¿O tienes claro un propósito? ¿O se te ha revelado el propósito de Dios en este tiempo a través de su palabra? ¿Cuál será tu propósito? ¿Qué cosas hay que despejar en tu vida para saber lo que Dios quiere de ti? ¿Qué aspectos a lo mejor ni siquiera has considerado y que ahora estás considerando? ¿Y cómo necesitamos saber eso? Así que, muy bien, aquí ya hay una respuesta. Soy un renacido, un hijo de Dios. ¿Quién dice eso? Javier, me parece. Javier Melo nos dice, sí, ahí está. Muy bien, soy un renacido, un hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Muy bien, sigamos. Aquí están las preguntas, miren, aquí están, nos podemos ver las preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Y cuál es tu propósito? ¡Wow! Tremendas preguntas que claramente en este día, sobre todo en este día, ¿no es cierto? En este tiempo, mi amor, en este tiempo tan importante plantearnos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Vamos a seguir leyendo la respuesta en la medida en que ustedes vayan participando, ¿ya? Así que nos van diciendo, hay un desfase pequeño, pero ahí vamos a ir hablando. Así que anímense a escribir, ¿no? No hay respuestas malas aquí. Así que vamos recuerden los mensajes, recordando el mensaje Primera de Pedro, ¿cierto? Donde nos habla, el Señor nos habla, nos dice quiénes somos, que realmente es un privilegio, ¿cierto? Quiénes somos y a lo que hemos sido llamados. Dice Verónica, dice, soy una hija de Dios restaurada cada día para servir en su obra. Ahí sale el propósito, ¿cierto? Soy una hija de Dios, primero es su identidad, restaurada cada día para servir en su obra, caminando con humildad y conociendo sus enseñanzas. Muy bien, Verónica.
Gracias por tu respuesta. Soy una hija de Dios. Qué precioso saber que somos hijos de Dios. ¿Sabremos realmente qué significa ser hijos de Dios? Todo lo que implica ser hijos de Dios. Ahí vamos a ir respondiendo estas preguntas. Muy bien. Somos renacidos, somos hijos de Dios, ¿cierto? Podemos ser siervos de Dios también, podemos ser amigos de Dios, ¿cierto? Pero, ¿qué otros aspectos podemos marcar en nuestra relación, en nuestra vida, de lo que ha significado Dios para nosotros, de lo que ha hecho Dios en nuestra vida? Sigamos, así que vamos nomás, todos los que quieran escribir, los que quieran aportar, vamos a enriquecer hoy día la palabra a través de estos testimonios, el culto a través de estos testimonios. Ya tranquilito, te puedes quedar. ¿Me interrumpes? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él
Amén. Qué hermosa adoración, qué hermosa alabanza. Él es por los siglos de los siglos, sin duda. Él es eterno, es maravilloso y nos ha dado y somos receptores de grandes bendiciones, de hermosas promesas que podemos escuchar y ver a través de la palabra, y entender a través de la palabra. Así que vamos a seguir en este tiempo meditando en quiénes somos, pidiéndole al Señor que nos traiga la revelación sobre quiénes somos, cuál es nuestra identidad, y sin duda hoy día, y pongamos mucha atención en la palabra de hoy día, nos vamos a deleitar y vamos a saber quiénes somos en el Señor. Así que vamos a abrir nuestro corazón, disponer nuestra mente, nuestro corazón, toda la atención para recibir la palabra que viene hoy día de parte de nuestro pastor y que sin duda va a responder estas preciosas e importantes preguntas. Así que vamos entonces ahora, ya que no hay ninguna otra respuesta y todavía pueden... perdón, a ver aquí el último mensaje. Pedro dice: Dios por permitirnos junto a Pedro cumplir 45 años de matrimonio. Así, entre paréntesis ahí el último saludo, ¿cierto? Y damos entonces el paso a nuestro amado pastor. Muchas gracias, Karin. Dios te bendiga allí en el lugar donde está, precioso Puerto Vara, sin duda. Disfrútelo, como también muchos otros hermanos están disfrutando, ¿cierto?, su tiempo de descanso, su merecido tiempo de descanso, de vacaciones. Así que gracias por estar con nosotros desde allá, Karin, y también conduciendo este culto. Queridos hermanos, acercarnos a la palabra del Señor, ¿les parece? Karin ya ha estado haciendo algunas preguntas sobre el texto que hemos estado trabajando, sobre el libro que hemos estado trabajando, que es Primera de Pedro, y yo me gustaría que usted desde ya comenzara allí a buscar el pasaje en el cual vamos a estar reflexionando en esta mañana. Es Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 10. Le puse como título a este pasaje, hermanos, a esta reflexión: piedras que proclaman, piedras que hablan, piedras que, ¿cierto?, anuncian. Piedras, es un poco contradictorio porque las piedras son inertes, son muertas. Pero en esta figura que Pedro aquí, ¿cierto?, revela, de alguna forma nos identificamos con ella, porque está hablando de la iglesia, de aquellos que han sido comprados y salvados, ¿cierto?, por la sangre preciosa de Cristo. Así que les invito a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 10. Vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor. Pero antes me gustaría que orásemos al Señor un minuto, ya para que Él también hable a nuestro corazón y Él pueda, ¿cierto?, revelar su palabra, ¿cierto?, a las inquietudes que tenemos como hijos de Dios, ¿cierto?, muchas veces frente a quiénes somos y, ¿cierto?, y qué debemos hacer después que hemos sido alcanzados por Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tu iglesia vive. Y vive porque tú, Señor, vives, porque tú resucitaste, porque tú estás a la diestra del Padre, porque tú, Señor Jesús, Padre amado, lo has alcanzado para darle eternidad y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque componemos este cuerpo especial, esta iglesia, este pueblo, Señor, especial que tú has llamado en estos últimos tiempos para poder proclamar tu palabra. Señor, queremos que tu palabra sea en esta hora exhortada y no bajo la inspiración simplemente humana o desde una perspectiva del que la va a exponer, sino que sea, Señor, revelada, Señor, de acuerdo a la necesidad del corazón de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, de aquellos que nos escuchan en esta mañana. Señor, tu Espíritu Santo es el que inspiró tu palabra y Él es el mejor maestro para poderla interpretar y poderla enseñar al corazón de su pueblo. Y es por eso que pedimos su asistencia, pedimos, Señor, que Él en esta hora nos guíe, nos enseñe a toda verdad que hay revelada en tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Bendecimos este tiempo, lo consagramos a ti también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Piedras que proclaman, piedras que hablan, piedras que anuncian, etc. Este día continuamos, como bien lo decía Karin, con el estudio de la primera carta del apóstol Pedro.
Primera carta del apóstol Pedro. Abra su Biblia allí, por favor, se lo pido. Vamos a reflexionar en el capítulo 2, versos 4 al 10. Este precioso pasaje, hermanos queridos, nos ayudará a comprender algunas cosas importantes, ¿ya? Yo creo que nos ayudará este pasaje a estar más firmes. Y no solamente a estar firmes en lo que somos, sino que también a vivir honrando al Señor en todo tiempo, en toda situación y en todo lugar donde nos encontremos. Porque quizás hoy no nos reunimos en el templo, ¿verdad? En la iglesia a hacer nuestro culto, pero estamos unidos y estamos, ¿cierto?, haciendo vida cristiana en el lugar donde estemos, ¿cierto? Y en las situaciones que podamos estar viviendo. Y en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo complejo, como todos lo sabemos, ¿verdad? Socialmente, ¿cierto? En el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, etc. Pero cómo este pasaje nos puede ayudar a estar firmes, ¿verdad? Y a vivir honrando al Señor en todos estos tiempos. Así que leamos, le voy a invitar a que busque allí su Biblia y vamos a buscar el capítulo 2, verso 4 al 10, vamos a darle lectura. ¿Por qué? Porque es necesario que podamos leer, que podamos, ¿cierto?, adentrarnos allí a este pasaje y poder constatarlo con nuestro propio entendimiento, nuestros ojos. Vamos a leer entonces este pasaje. Dice así el verso 4 en adelante: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, dice Pedro, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Más, dice Pedro aquí, ¿cierto? Él está hablando a los creyentes de ese tiempo. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, hermanos, qué hermoso pasaje que nos tocó hoy día reflexionar. Un día caluroso, un día lindo, ¿cierto? Y espero que para allá los balnearios, aún más lindo todavía, con todo el paisaje que Pedro, ¿cierto?, nos mostraba de fondo allí, que disfruten allí nuestros hermanos. Bueno, ¿qué tienen estos pasajes, estos versículos para nosotros hoy día, hermanos? Hay dos cosas fundamentales que necesitamos entender de estos pasajes, de este pasaje. Primero, saber quiénes somos en Cristo. Y segundo lugar, comprender para qué fuimos alcanzados por Él. En otras palabras, hermanos, Pedro nos invita a tener muy claro cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito por el cual hemos sido alcanzados. Fíjense que estas dos cosas están entrelazadas y se complementan, ya que un cristiano que no tiene clara su identidad no puede comprender ni cumplir su propósito por el cual Cristo le alcanzó. Fíjense, clarito, ¿eh? Si no sabemos quiénes somos, entonces no podemos ni comprender ni cumplir, ¿cierto?, el propósito por el cual Cristo nos alcanzó y nos compró con su sangre. Pedro aquí, queridos hermanos, después de decir a sus lectores que busquen el alimento espiritual, si usted lee unos versículos antes, ¿verdad?, capítulo 2 del 1 al 3, pasaje que, cierto, abordó también la semana pasada Viviana, y después que Pedro, cierto, le dice a sus oyentes
que busquen ese alimento espiritual, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis, fíjense que después de eso, inmediatamente, dirige su atención, dirige su mirada, lleva a sus oyentes, lleva a los creyentes a mirar a Cristo Jesús como una piedra viva. Él les dice en el versículo 1, acérquense a Él, porque Él es la piedra viva. Acérquense a Él. ¿Por qué el creyente debe acercarse a Cristo? Porque fíjense, hermanos, que el creyente debe acercarse a Cristo porque Cristo es la base sobre la cual descansa y se fundamenta toda la vida cristiana. Él es la base. Por eso es que dice, acérquense a Él, que Él es la piedra viva. Él es el fundamento en donde descansa toda la vida cristiana. En el versículo 6, y nosotros vamos a ir jugando así con unos versículos, ¿cierto?, posterior y unos que vamos a ir citando. Entonces vaya tomando el texto y vaya subrayando. En el versículo 6, Pedro dice que Cristo es la principal piedra del ángulo, citando a Isaías. Él escribe, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Bueno, Jesús mismo dijo de sí mismo, ¿verdad?, cuando le hace la declaración a Pedro, que él edificaría su iglesia sobre una roca, hablando de sí mismo. Cuando Pedro habla de la piedra del ángulo, está hablando de la piedra principal de un edificio. Es la piedra que sostiene todo el edificio. Es una piedra elaborada, es una piedra preparada. No es cualquier piedra. Es una piedra que se escoge, que cumple los requisitos para que todo el edificio pueda asentarse allí. Bueno, una piedra elaborada, preparada, para ser puesta en la esquina de los cimientos del edificio. De eso está hablando Pedro. Estas piedras, hermanos, del ángulo que habla Pedro, se ponen para sostener todo el peso de los muros que coinciden en ella. Es la piedra donde descansa el peso de toda la construcción. Pedro, en estos versos, hermanos, que acabamos de leer, del 4, ¿cierto?, al 8, resalta la importancia de la piedra angular, la cual representa el papel de Jesucristo en su iglesia. Él es la piedra angular, Él es la piedra de ángulo de la iglesia. Y fíjense que aun cuando Jesús fue rechazado por los edificadores, dice el verso 7, como dice Juan también, ¿verdad?, el evangelista Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, aunque Jesucristo fue rechazado. Pero aún así Pedro resalta a Jesús como piedra angular, aunque para muchos también, ¿cierto?, fue y es piedra de tropiezo y roca que hace caer, como lo dice el verso 8. Aún así Pedro dice que Jesús fue elegido por Dios para convertirse en la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y fíjense cómo termina ese verso. El que creyere en él no será avergonzado, no será jamás avergonzado. Hermanos queridos, Pedro en estos versos 4 al 8 está presentando una imagen maravillosa de la iglesia. Está diciendo que la iglesia está fundada sobre Cristo, sobre Jesús, pero es también que está constituida por aquellos que le siguen o que lo siguen a él. Pedro, al utilizar los términos piedras del ángulo y piedras vivas, porque el verso 4 y 5, ¿cierto?, habla de las piedras vivas, Pedro está diciendo que Cristo es el fundamento, la base donde se sostiene y donde descansa toda la iglesia, y que los creyentes son las piedras vivas, o podríamos decir, son los ladrillos, son los bloques de construcción. Y así como un ladrillo es parte de una estructura mayor, ¿verdad?, los cristianos son las piedras que componen el templo de Dios y son edificados como una casa espiritual. Esto nos dice, hermanos queridos, que los creyentes no han sido llamados para estar aislados de los demás, sino que han sido llamados para estar unidos, entrelazados con los otros cristianos, para edificar el templo vivo de Dios. Esta figura, hermano, en esta figura que Pedro aquí manifiesta,
El cristiano encuentra su verdadero lugar. Porque solo cuando es edificado como casa espiritual, unido a los demás creyentes, entonces el creyente encuentra su propósito y su lugar en este pueblo de Dios. Fíjense, hermanos, que vivir un cristianismo aislado de los demás es sencillamente una contradicción. No se condice con la idea y propósito de Dios. Porque dentro del plan y propósito de Dios para su pueblo es que el pueblo viva mancomunado, en unidad, viva entrelazado, sosteniéndonos, sujetándonos, entrelazados mutuamente para poder ser edificados como ese templo de Dios. Hoy yo creo, hermanos, y especialmente con este confinamiento y cómo se cerraron los templos, hoy estamos viendo mucho eso también. Muchos creyentes hoy en día están pasando de manera muy anónima. Muchos se están aislando de la comunidad cristiana, de la iglesia. Y yo quiero decirle a nuestros hermanos que ser cristiano, hermanos queridos, significa formar parte de una comunidad cristiana o de una iglesia local. Ser cristiano tiene esa connotación, implica eso, que seamos parte de esta comunidad, de esta casa espiritual que se está siendo edificada, de este templo de Dios que está siendo edificado. Eso significa que tenemos que formar parte de esta comunidad, de esta iglesia local. Y fíjense que en esa iglesia local es donde cada creyente es parte importante en la edificación de la iglesia. Y también el creyente tiene la responsabilidad de estar unido a esa comunidad cristiana. No es que simplemente la comunidad cristiana tiene que acercarse para poder unir a los creyentes, sino que hay una obligación, hay una responsabilidad intrínseca en todo hijo de Dios de, congregarse, de estar unido al cuerpo, porque en esa dinámica es donde el cuerpo se desarrolla, se edifica. Esa es la mirada de Dios cuando instituye la iglesia. Es poder crear un cuerpo donde se edifique mutuamente y crezca y se desarrolle y se edifique como casa de Dios, como templo de Dios. Ser cristiano, hermanos queridos, significa ser un miembro responsable en una congregación local. O ocupar su lugar dentro del cuerpo espiritual que se está edificando. Es decir, usted fue alcanzado, ¿verdad? Por Cristo, fue alcanzado y Cristo lo constituye como una piedra viva que encaja, ¿verdad?, en toda la estructura de su iglesia, en toda la estructura de ese templo espiritual que se está edificando. Y usted es parte de esa allí, parte viva, es una parte viva, tiene su lugar, cumple una función, ¿cierto? Ocupa un lugar, espacio y complementa el resto del cuerpo. Entonces tenemos una responsabilidad, no solamente desde las bases de la iglesia, sino que también una responsabilidad individual de no alejarme, de mantenerme activo, de mantenerme relacionado, y especialmente en estos tiempos donde estamos, ¿cierto?, en cuarentena completa, no podemos reunirnos en nuestros templos, sino que estamos cada uno, ¿cierto?, desde el lugar donde estamos haciendo iglesia. Y queremos que usted se mantenga en esa conexión con esta comunidad, con este cuerpo, porque es allí donde nos edificamos. Estamos, ¿cierto?, siendo edificados por el Señor como templo de Dios, donde quiera que estemos. Así que le animamos a mantenerse activo. A propósito de responsabilidad, cuando llego a ser cristiano, ¿verdad? Acuérdense todos los miembros de nuestra iglesia que este martes 26 tenemos nuestra asamblea de miembros donde podemos, ¿cierto?, informar sobre lo que ha pasado en el año 2020, pero también mirando el 2021 y cómo vamos a abordar todo este quehacer dentro de la iglesia, de la comunidad cristiana, donde Dios nos ha puesto. Amén. Así que aprovecho de pasar el avisito, ¿verdad?, a través de este mensaje, que este martes nos juntamos como cuerpo,
como iglesia, como piedras vivas, como congregación local, ¿verdad? Como iglesia local para seguir visualizando de cómo seguir siendo iglesia en esta condición que estamos en este tiempo. Hermanos queridos, entonces, para ir como resumiendo, Cristo es el fundamento, la base, lo que sostiene a la iglesia, a los creyentes. Es quien sostiene nuestra fe, porque todo descansa en Él. Y todo aquel, y no solamente nos sostiene a nosotros y sostiene nuestra fe y nuestra esperanza, sino que también sostiene a todo aquel que pone su confianza en Él. Es decir, si hay hombres y mujeres que hoy en día están necesitando mirar y poner su confianza en alguien, pónganla en Jesucristo, porque allí usted va a estar seguro, porque Él es el que sostiene a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en Él. Y como dice Pedro en el verso 6, no, ellos, aquellos que ponen su fe y su confianza en Él, no serán avergonzados. No serán avergonzados. Recordemos, hermanos, que esta carta fue escrita inicialmente a creyentes que estaban bajo presión, bajo sufrimiento, bajo persecución. Y yo me pensaba, y me animaba en esto, porque qué alentador habrá sido para ellos, para los creyentes del primer siglo, a los cuales fue dirigida esta carta, saber que estaban siendo sostenidos y contenidos por Cristo, que Cristo era el que sostenía su vida en esos momentos de presión. Qué alivio habrá sido para ellos saber que son parte y que estaban siendo edificados como templo de Dios, como casa espiritual. En las pruebas y en las dificultades que estaban enfrentando, Dios estaba edificándolos como su templo, como su casa espiritual. Entonces, tiene propósito a veces, todos los sufrimientos tienen propósito, porque Dios nos edifica también en medio de las diferentes circunstancias que podamos vivir. Qué alentador habrá sido para ellos, hermanos, saber que no serían avergonzados en su fe ni en su esperanza, aunque estuvieran bajo presión. Qué maravilloso habrá sido para ellos, hermanos, saber que eran las piedras vivas, eran piedras únicas, piedras que tenían un lugar y que Dios usaba para dar forma a su iglesia, para dar forma al templo vivo, al templo viviente. Qué maravilloso es tener, entender, saber, ¿cierto?, lo que somos cuando somos alcanzados por Jesucristo. Por esta razón, hermanos queridos, Pedro les dice a sus oyentes, acérquense a Él. Acérquense a Él, para que se encuentren, para que puedan encontrar su lugar como piedras vivas. Es decir, la única manera de saber yo dónde debo servir, dónde encajo en el reino de Dios, es acercándome a Cristo. Y como piedra viva, el Señor me pondrá en el lugar adecuado. Por eso es que Pedro le dice, acérquense a Él, porque Él es el que los sostiene, Él es el que los contiene. ¿Ah? Echen su peso, su carga y descansen en Él, porque Él es la base, Él es el fundamento. En Él está toda la carga, todo el peso de lo que significa ser iglesia o una piedra viva. Porque Él es la piedra angular que recibe todo el peso del edificio, es decir, toda nuestra carga, todo lo que somos, ¿cierto? Está, ¿cierto?, fundamentado en Él. Él recibe todo nuestro peso, nuestra carga, porque Él es la piedra angular. Si no nos unimos a Él, si no nos acercamos a Él, queridos hermanos, querido amigo, no podremos tener claridad de nuestro lugar, de lo que somos o de lo que tenemos que hacer cuando Él nos ha alcanzado. Fíjense, hermanos, que esto es muy interesante. No solamente el cristiano es una piedra en el templo, sino que también es un sacerdote del templo. El verso 5, la letra, en la parte B del verso 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sed edificados en Él como casa espiritual y sacerdocio santo. Esta es la segunda figura que Pedro usa.
El cristiano es una piedra del templo y a la vez es un sacerdote que sirve dentro del templo de Dios. Esta figura se suma a las descripciones o a las cualidades que Pedro hace de los creyentes en el verso 9. Mire, vamos, acerquémonos al versículo 9. Ahí también Pedro, ¿cierto?, destaca esas cualidades, ¿verdad? Que Dios ve, cómo ve Dios a los creyentes o cómo Cristo, ¿cierto?, en qué condición Cristo nos ha dejado. Fíjense lo que dice el verso 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Fíjense, hermanos queridos, con la frase nomás que inicia este versículo 9, más vosotros sois. Pedro nos está diciendo que somos parte de algo. Somos parte, que pertenecemos a algo, que somos partícipes, y no solamente de algo, sino de un grupo de gente especial. Somos parte, ¿cierto?, de ese pueblo de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Ese es el más grande privilegio que un ser humano pudiera tener sobre la tierra. Es el más grande privilegio, ser parte de la familia, ser parte del pueblo de Dios. Esto debería hacernos saltar de gozo, de alegría, de gratitud, queridos hermanos. Deberíamos estar saltando de alegría. ¿Por qué? Miren, porque puede ser que a usted no le acepten en su trabajo porque cree en Cristo y lo rechazan muchas veces. Porque puede ser que no te incluyan en la lista de los invitados porque eres creyente. Porque puede ser que simplemente no encajes entre tus amigos porque tienes convicciones cristianas. Eso pierde todo valor, hermanos, e importancia en el corazón cuando entendemos que he sido integrado al grupo más valioso del universo, al pueblo más grande, más valioso del universo, el cual es la iglesia. Y fíjense que, y lo mejor de todo esto, es que no solo eres parte de ese pueblo especial de Dios, sino que Dios te ha dado un nuevo estatus, una nueva condición, una nueva identidad. Pedro describe esa identidad en el versículo 9 que leímos. Y tenemos que volver a recordar que Pedro le está hablando a creyentes que sufrían persecución en el exilio. Y les recuerda esto, Pedro. Les recuerda que ellos ahora son, lo que ellos son ahora en Cristo. Les recuerda su verdadera identidad. Vosotros sois, les dice, linaje escogido. No importa las circunstancias, la presión, pero ustedes son el linaje. ¿Cómo los ven los demás? No importa, porque ustedes son el linaje. No importa cómo los demás los traten, pero ustedes son el real sacerdocio, son esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Fíjense, no importa todo el contexto, no importa cómo te vean, no importa, ¿cierto?, las presiones que tú tengas, no importa el lugar donde hoy en día estés viviendo, donde estés disfrutando, no importa nada de lo que está alrededor tuyo, ¿cierto? Porque vosotros sois ese linaje, ese sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. ¿Qué producen, hermanos queridos, en nosotros estas palabras de Pedro? ¿Qué te habla a tu corazón cuando te está diciendo, tú fuiste escogida, Dios te llamó, te alcanzó en Cristo y ahora te ha hecho un linaje escogido especial? Te ha hecho un real sacerdocio, una nación especial, adquirida, un pueblo adquirido a precio de sangre, a un alto precio. ¿Qué nos produce cuando leemos estas palabras de Pedro? ¿Qué produce en nuestro corazón, hermanos? Estos términos, queridos hermanos, son todos términos de alto honor, de alto privilegio. No son cualquier términos. La Biblia los describe en la relación, en relación a la forma en que Dios veía a Israel, los descendientes de Abraham. Dios veía a Israel de esta manera,
cuando Él los escogió, cuando eran un pueblo, ¿cierto?, que lo desestimaban todos. Él lo escogió, no siendo nada el pueblo de Israel, pero los levantó para hacerlos este linaje, una nación santa, un pueblo querido. Pedro está mirando eso. El pueblo de Israel era el pueblo especial de Dios, porque Dios lo había escogido de todas las naciones. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿cierto? En el Nuevo Pacto, en el contexto de Jesús y de la Iglesia, Pedro está usando el mismo lenguaje del pacto de Dios con Abraham y lo aplica a los miembros de la Iglesia, es decir, a usted y a mí. Ahora ya no es el pueblo de Israel, es usted, soy yo, ese especial tesoro, ¿verdad? Ese pueblo adquirido, esa nación santa, ese real sacerdocio. Es decir, hermanos, que las promesas del pacto hechas a Israel son ahora ampliadas para incluir no solamente a los judíos que creen en Jesús, sino que también a todos los creyentes en Cristo. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. La fe en Cristo nos hace parte del linaje de Abraham. Y también nos hace parte de la herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, sino que está reservada en los cielos para todos aquellos que creen. Como lo dice Pablo, ¿verdad? En Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, queridos hermanos, somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido. Somos. No es que vamos a llegar a ser, no. Somos, ahora somos. Y estas palabras, hermana, estos títulos que son maravillosos, que son grandiosos, son maravillosos, son hermosos estos títulos. Son conceptos profundos que la iglesia en estos tiempos necesita recordar y meditar en ellos. Para, ¿cierto?, fundamentar, fortalecer su identidad. Necesitamos recordar estas frases, estos títulos, estos conceptos, estos términos, que son tan, hermanos, elevados, tan divinos. Los necesitamos recordar y meditar en ellos. Porque para poder así, hermanos, estar firmes y honrando a Dios en todo lugar y en toda situación en que estemos. Yo me preguntaba, hermanos, porque a veces podemos vernos como ajenos a esos títulos, a estos conceptos que Dios tiene de nosotros, porque quizás nuestra vida no coincide con lo que Dios espera de nosotros. Y yo me preguntaba de qué manera podemos vivir más a la altura de este elevado llamado. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera usted puede vivir más a la altura de un linaje escogido, de un real sacerdocio, de una nación santa? ¿De qué manera yo puedo, cierto, vivir a la altura de este llamado? Yo creo que para que se puedan ver reflejado en el creyente esta nueva identidad, se necesita una vida más profunda en Dios. Se necesita estar más apegado a Él. Por eso es que Pedro le dice, acercaos a Él. Tú y yo necesitamos, no importa en el lugar donde estemos, acercarnos a Dios de manera más profunda. Tú necesitas estar solo con Dios, tú necesitas leer la Escritura, tú necesitas contemplar a Dios, tú necesitas velar para que tu vida refleje a Dios, necesitas ordenar la vida, tú necesitas, ¿cierto?, ser ese real sacerdocio donde quiera que estés. Necesitamos tener una vida más profunda en Dios. Para que estos atributos se manifiesten, se necesita una vida que esté dispuesta a consagrarse completamente a Él. Para que seamos ese verdadero real sacerdocio, ese linaje escogido, ese pueblo de Dios. Necesitamos vidas dispuestas a consagrarse a Él, no importa dónde estén, en el lugar que estén o en las circunstancias que estén.
pero necesitamos vidas que estén dispuestas a seguir consagrándose a Él. Porque esta condición de vida, esta nueva identidad, hermano, tiene implicancias que van mucho más allá de tener un lindo perfil en las redes sociales, de subir una foto, de subir, ¿cierto?, un texto bíblico. Es mucho más profundo que eso. Es un desafío diario. Es un desafío que nos invita a renunciar, ¿verdad?, a nuestra antigua vida y vivir en esta nueva condición, desafiándonos a honrar a Dios con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos. Es un gran desafío para todos nosotros. Amén, yo creo que sí. Yo creo que donde tú estás es un desafío para en el lugar donde tú estás. Es un desafío para ti y para mí, de poder vivir de tal manera que podamos reflejar estos atributos, estas cualidades que ahora tenemos por estar en Cristo. Y fíjense, hermanos, que el propósito de la identidad nueva que hemos adquirido en Cristo es para que nuestra vida pueda manifestar a Dios, su carácter, su belleza, su justicia, su amor. Y no vivamos, ¿cierto?, según nuestro propio criterio y según los valores de este mundo, sino que vivamos según el carácter de Dios. Como vimos, Pedro usa el versículo 9, ¿cierto? Usa en el versículo 9 toda una serie de frases que son un compendio, pareciera que fueran un compendio de funciones de la iglesia. Llama a los cristianos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, estos términos que Pedro usa para identificar a la iglesia, para nosotros en este tiempo, son términos de alto honor, como lo dije, y de privilegio. Pero así como a veces tenemos honor y privilegio, ¿cierto? El honor y privilegio siempre conlleva responsabilidad. Es decir, estamos en esa posición, tenemos esa identidad, pero esa identidad, ese honor, ese privilegio tiene su responsabilidad. La responsabilidad de esta condición es de anunciar, dice el verso 9, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Esto es lo que debía ser el pueblo de Israel. Dios lo había llamado para ser testigos de Él ante el mundo. Tenía la misión, el pueblo de Israel, en la antigüedad, de alcanzar al mundo con la salvación ofrecida por el Señor. Pero ¿saben qué pasó con Israel? Fracasó. Y ahora son los cristianos, la iglesia, los creyentes, como usted quiera llamarles. Es la iglesia. Por eso es que ahora Pedro le dice a los oyentes de ese tiempo que estaban en persecución, en presiones, ¿cierto?, en luchas, en dificultades, en un contexto muy difícil, como nosotros lo estamos hoy en día. Hoy día no es diferente. Pero él les dice que ustedes son esto, son ese real sacerdocio, son esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Tienen ese lugar de privilegio y de honor, pero eso también conlleva que no importa el lugar y las circunstancias que estén viviendo, ustedes tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad, porque tienen la misma visión divina que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Tienen la misma responsabilidad que ellos. Somos llamados a compartir con otros la experiencia y el conocimiento de Dios y de que Él ha hecho, ¿cierto?, lo que Él ha hecho por este mundo a través de Jesús. Los cristianos tienen una posición extraordinariamente elevada, de la misma manera como la tenía Israel, ¿cierto?, por ser el pueblo de Dios. Y esa identidad y posición conlleva la gran responsabilidad de llevar a otros, de invitar a otros a ser parte de esta nueva vida, de este nuevo pueblo. Realmente la idea de Pedro es que nuestra vida sea un megáfono, hermanos, que proclame la bondad de Dios. Que nuestra vida refleje todavía, que nuestra forma de andar demuestre que ha sido trasladado de la luz a las tinieblas, que nuestra conducta sea una pancarta que anuncie al mundo que hemos sido rescatados por la misericordia de Dios. Y fíjense que la idea de Pedro es que todas nuestras obras muestren a nuestro Salvador.
Por eso es que son piedras que hablan, piedras que anuncian, piedras vivas. Ese es el deber, ese es el propósito, esa es la gran responsabilidad que tenemos al ser ese pueblo escogido, ese real sacerdocio. Es un gran privilegio, pero eso conlleva una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que tenemos que cumplir donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, allá donde tú estás disfrutando tus vacaciones, allá necesitamos nosotros estar cumpliendo esa misión, esa responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No es que esperemos en marzo volver a activar los ministerios y volver a hacer lo que teníamos que hacer y vivir como teníamos que vivir. No, no tenemos que esperar marzo, porque donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, necesitamos honrar a Dios y necesitamos, ¿cierto?, vivir como Él nos ha identificado en Cristo, con esa identidad que Él nos ha dado en Cristo, pero también cumplir, ¿cierto?, la responsabilidad que conlleva esa bendición, que es poder anunciar, vivir y mostrar las virtudes de nuestro Dios en nuestra vida para que otros puedan conocerle. Muy bien, queridos hermanos, quizás hay mucho más, podríamos detallar cada concepto, ¿verdad? Pero yo creo que no es el momento porque eso amerita un estudio más detallado. Solamente querer instarles, motivarles a mostrar quiénes somos, dónde estamos fundados, quiénes somos y para qué, ¿cierto?, hemos sido alcanzados. Quizás unas preguntas para ir terminando, hermanos. ¿De qué manera nosotros podemos vivir a la altura de este elevado llamado? De esta bendición que Dios nos ha dado en Cristo. ¿De qué manera? Usted busque la forma, ¿cierto?, para poder vivir honrando a Dios, a la altura de su llamado, a la altura del pueblo de Dios, ¿cierto?, a la altura de ser un sacerdocio santo. Y otra pregunta quizás, ¿por qué permitió Dios que lleguemos a ser parte de este pueblo? Solamente porque los amó, sin duda, o Él tiene un propósito mayor. Sí que tiene un propósito mayor, ¿verdad? Porque Dios nos llamó y nos insertó en la iglesia como una piedra viva para que nosotros juntos como iglesia podamos manifestar la gloria de Dios. Pero también nos llamó y nos insertó en la iglesia como piedra viva para que anunciemos, comuniquemos sus virtudes, lo que Él ha hecho, ¿cierto?, en nuestra vida y por este mundo a través de Jesús. La pregunta es si cumplimos ese propósito o no. Si estamos cumpliendo ese propósito. ¿Cómo ve usted su estado? ¿Cierto? ¿Cómo ve usted si está o no cumpliendo ese propósito? Yo creo que esto amerita que nosotros nos detengamos y lo meditemos. Porque, ¿cierto?, todo momento en la vida es oportuno para poder cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. Cumplir nuestro propósito. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Fíjense, para los creyentes gentiles del primer siglo, a quienes Pedro escribe la carta, estas palabras seguramente fueron de tremendo aliento y motivación. Y yo quiero que estas palabras y este texto también sea de aliento, de motivación, pero también de desafío para nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Él. Que sean un desafío de vivir para su gloria, honrando a nuestro Dios en cualquier lugar que estemos. En medio de su sufrimiento, yo creo que para la iglesia de ese tiempo y en medio del rechazo del mundo que los rodeaba, era hermoso saber, hermano, que en los planes eternos de Dios, sus vidas tenían gran importancia. La vida de aquellos hombres que escuchaban a Pedro en su carta, o que le leían en su carta, ¿cierto?, cobraba sentido y cobraba gran valor porque ellos se veían que su vida estaba incluida en los planes de Dios. Bueno, de la misma manera, hermanos, de la misma manera. No importa las circunstancias, lo que tú estés viviendo, ¿cierto? El sufrimiento, la enfermedad, que están llegando las presiones, no importa. Recuerda que tu vida
¿cierto? Has sido escogida por Dios y Él te ha hecho parte de sus planes eternos. Tu vida tiene gran importancia para Él y Él no te dejará, no te dejará. Y tú puedes descansar en la base, en el fundamento sólido, en la piedra angular que es Cristo. Allí puedes descansar de todo el agobio, de todo peso que podamos estar enfrentando. Pero tu vida es importante porque está incluida en los planes de Dios para edificar la iglesia y para proclamar su salvación a través de Jesucristo a este mundo que se pierde. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que tú nos has dado a través de ella. Sin duda, Señor, que quizás no todo se comprendió en su plenitud, pero yo te pido que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando y revelando, Señor, tu verdadero propósito por el cual, Padre amado, tú nos has alcanzado. Que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón para reafirmar, Señor, nuestra identidad de quiénes somos en ti. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu siga obrando para revelar a Cristo como aquel fundamento sólido en el cual estamos, Señor, fundados, porque toda nuestra vida está fundamentada en Él, en su obra, en lo que Él hizo, en su enseñanza. Y queremos estar firmes, Señor, para poder honrarte en todo lugar y en todo momento que podamos estar viviendo. Gracias, bendice a tu iglesia en esta nueva semana que se inicia también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, querida Karin. Vamos ahora quizás a escuchar una alabanza, ¿verdad? Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder. Mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante
yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Muy bien. Entonces estamos, Pastor, ahí está, Pastor. Así es. Oh, estás con compañía hoy día. Mira, ¿cómo están? Tantas horas. No nos aparecer y no saludar, usted sabe. Ya, pero mire, Hola. se nota que somos mamá e hijo. Pastor, sí, que tenga un muy lindo día. Hoy día, que disfrute junto, muchas gracias, junto a su familia, páselo muy bien y saludamos y nos despedimos, ¿no es cierto? Ya de todos nuestros hermanos que han estado todo este tiempo. ¿Va a decir algo? Sí, quiero quizás decir dos cositas o tres para variar. La primera, agradecer todos los saludos que me han enviado a través del WhatsApp a muchos hermanos muy queridos, y no sé, ¿quién pasó en esta mañana por ahí? Tocó el timbre, ¿cierto? Dejó algo y salió, pero volando no supimos quién fue, así que también agradecerles, un abrazo lindo para ellos. Lo segundo, hermana Karin, quiero decirles a nuestros hermanos que son miembros de la iglesia que el martes tenemos una sesión de asamblea y queremos que esté conectado, porque necesitamos, ¿cierto?, también dar cuenta de todo el año que viene. Y tercero, decirles a nuestros hermanos que yo desde el 28 con el Consejo Ministerial ya hemos visto que vamos a tener un tiempito de unos días de vacaciones. Desde el, me parece que jueves o miércoles 28 vamos a estar saliendo. O más que nada, ¿cierto?, descansando y desconectándonos un poquito de la iglesia. Y ahí va a quedar nuestro hermano Pedro Durán como primer diácono, ¿verdad?, a cargo de todo el quehacer. Así que cualquier situación, a nuestro querido hermano Pedro, que será, ¿cierto?, allí un buen fiel copastor que va a estar ayudándonos junto a todo el Consejo Ministerial también. Así que agradecerles todo por este tiempo especial. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Karin, a ti también. Puede ser también. Gracias, Pastor. Un abrazo cariñoso y nos despedimos de todos. Muchas bendiciones. Hasta el próximo domingo y que todos se conecten y participen, ¿no es cierto? Los invitamos a todos a seguir participando de donde estén, ¿cierto? Donde estemos, ahí estaremos. Amén. Nos vemos. Adiós. Adiós.